y eventualmente disponibilizar a través de nuestros recursos. Entonces, se está grabando a partir de ahora y por favor todos denle OK a la grabación o acepten esta grabación para poder tener el respaldo del curso. Bueno, bienvenido, muchas gracias, profesor Luciano, como me anunció. Sí, estoy en la educación superior, enseñando, dando clases en universidad hace 22 años. Me falta 8 años y pienso tener una jubilación honrosa para dedicarme seguramente a otras actividades. Pero hace 22 años estoy enseñando en grado y en posgrado en distintas universidades. Miren que pasé, digamos, o recorrí varias universidades, entonces también así puedo tener un panorama de qué es lo bueno y qué es lo malo que se está haciendo en el sistema de educación superior. Yo les aliento a ustedes, como futuros docentes, a que se inserten en el sistema si tienen la oportunidad o busquen esa oportunidad para poder ejercer la docencia universitaria en la materia o en la competencia que ustedes quieran. Es muy necesario y yo diría casi urgente que el sistema de educación superior, porque de eso es lo que vamos a hablar, no nos vamos a dedicar acá a la básica ni a la media, vamos a hablar de la educación superior, necesita de docentes de calidad y buenos docentes. Y si esos docentes tienen una formación de posgrado, mucho mejor, porque entonces la formación de posgrado explica que tiene una experiencia continua en su formación. Pues bueno, eso otro día podemos hablar un poco de ese tema. Hay gente que se queda, este es una plataforma que nos permite que algunas personas se queden en sala de espera, pero después de un determinado momento, si yo no les admito, entran automáticamente. Así que en ese sentido, no se desesperen. Bien, vamos a hablar de los desafíos. En esta primera sesión vamos a tener 4 o 5 sesiones que nos vamos a encontrar de esta manera. Me gusta que participen, que pregunten, que interactúen conmigo. Porque a partir de ahora tenemos 1 hora y media más o menos y sería muy aburrido que yo solamente hable. Ahora, hablar con ustedes o ustedes pueden hablar conmigo y podemos ir interactuando y voy recogiendo preguntas y vamos haciendo, yo también puedo responder las preguntas a ustedes o ustedes las preguntas mías. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos sacudió a todos. Les cuento una anécdota. Creo que era un día de marzo, no sé si el 6 o el 7 de marzo, no sé. No, era la segunda clase prácticamente, la segunda semana de clases en marzo. Estaba en aula física presencial desarrollando una materia y al cabo de media hora de iniciar mi materia, se acercó el propio secretario general de la facultad a decirme de que se suspendían a partir de ese momento todas las actividades académicas en la universidad y teníamos que desalojar en media hora todo el recinto universitario por disposición de las autoridades. Bueno, entre incrédulos y crédulos, es decir, entre no creer y creer, la disposición fue acatada. Y nunca más volví a un aula, a pisar un aula presencial universitaria hasta ahora. Es decir, en los últimos 2 años nunca más pisé un aula universitaria. ¿Y por qué? Y porque devino la pandemia. Recuerdan ustedes que el gobierno nacional quitó sus decretos que nos obligó a muchos a quedarnos en nuestras casas. Un cierre total de actividades que duró 1 o 2 meses. Bueno, y ahora después de prácticamente 2 años estamos retomando todas las actividades. Aún así persisten instituciones de educación superior que no están teniendo clases presenciales, sino están desarrollando sus servicios educativos a través de tecnologías digitales.
Hasta a veces me siento un poco incómodo y raro volver a un aula presencial, cuando en estos 2 últimos años me acostumbré a hacer eh, otro tipo de actividades. ¿Se comprende hasta aquí la situación que estoy planteando? Porque de eso es lo que vamos a hablar. ¿Me dan un comprendido, por favor? Sí, no, seguimos. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están? Necesito tener retornos de todos los participantes para poder proseguir en la actividad de hoy. Sí, profe. Yo me escucho bien, profesor. Bien. Sí, entendido. Sí, perfecto, Ok, perfecto. esto es muy importante, sí. Para que haya comunicación. Ok. Sí, puede ser que salga entrecortado por la distancia en la que estamos y la conexión que tenemos, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a hablar de los desafíos de la docencia universitaria. Ustedes quieren ser docentes universitarios, están especializando para ser docentes universitarios. Entonces, es necesario comprender y entender el funcionamiento del sistema y la institución en la que nos vamos a insertar como docentes, ¿verdad? O como investigadores también, o como extensionistas, es decir, como un agente educativo dentro del sistema de educación superior. Y acá hay una palabra que van a encontrar en la presentación. Ustedes ven ahí una ventanita donde dice presentación. Bueno, pueden seguir esa presentación y van a encontrar una palabra que dice homo docens. Bueno, el homo docens no es otra cosa que el hombre docente, ¿verdad? El hombre que hace docencia, el humano que hace docencia. Entonces, es el homo docens una especie del humano peculiar que tiene características propias. ¿Cuáles serían esas características del docente, del hombre docente, del hombre y la mujer, del humano que hace docencia? ¿La podemos calificar como una especie humana en extinción o está en plena actividad? ¿Cómo es ese Homo docens? ¿Cuáles son sus características, sus rasgos? De eso es lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar sobre la base de 3 escenarios. El escenario pre-pandemia, es decir, ¿qué es lo que hacíamos antes de la pandemia? El escenario intrapandemia, ¿qué hacíamos como docentes dentro de la pandemia? Y el escenario post-pandemia, que es un poco el escenario que se nos presenta ahora, y de ahí vienen los desafíos a la docencia. Bueno, ustedes saben que es un taxi, ¿verdad? ¿Alguien tomó alguna vez un taxi? No sé si hay por Carapeguá, Uicuí, Paraguarí, suele haber taxis. Remis le dicen algunos, ¿verdad? Pero generalmente le conocemos acá como taxi. Hoy hay otro tipo de movilidad que no es el taxi, pero lo más peculiar hasta hace poco fue el taxi. ¿Qué es el taxi? ¿Alguien puede definirme qué es un taxi? ¿O describirme? ¿Ayudarme? Es un medio de transporte alternativo que uno contrata para movilizarse de un lugar a otro. Correcto. De un punto a otro, ¿verdad? Usted quiere ir de tu casa a la universidad y podés tomar un taxi. Bueno, te cobran seguramente por una distancia determinada. Muy bien, un profesor argentino es el que acuñó, el que inventó, digamos, la frase de profesores taxi. Esto mirando el problema en Argentina, precisamente en Buenos Aires. Dijo, los profesores de hoy son como taxis. De ahí viene la idea del profesor taxi. Van a una universidad de 15 a 19, luego salen de ahí, van a otra universidad de 19, 30 a 21 y después así van recorriendo una serie de universidades. No son profesores permanentes, no están en un solo sitio, no son profesores exclusivos de una universidad, no se dedican a tiempo completo a la universidad, son profesores taxi. Entonces la metáfora es esa. La metáfora de la prepandemia era que estábamos llenos, estamos todavía llenos, de profesores taxi, aquellos profesores que se movilizan de una universidad a otra.
Bueno, yo los lunes, miércoles y jueves estoy en una universidad, los martes y viernes estoy en otra universidad a la tarde, a la mañana doy clases en otra universidad, me movilizo, me muevo de una universidad a otra, y entonces soy un profesor taxi. Esa es la metáfora, ¿verdad? Del profesor. Le puede llamar profesor Uber, le puede llamar profesor Bolt, le puede llamar profesor, ¿cómo se llama la otra plataforma? Move, como quiera. No sé cuál otra puede existir. Como quiera. La idea es que es un profesor que no es permanente, que no está solamente en una universidad, sino se moviliza, como bien lo decís, de un punto a otro para dar clases. Ese es el profesor taxi. Entonces, ¿cómo era el profesor prepandemia? Miren que muchos de los rasgos que vamos a describir pueden permanecer. No significa que hayan desaparecido. Entonces, el profesor taxi, el profesor prepandemia, el homo docens prepandemia, era un taxista, era taxi, era un profesor taxi. Se movilizaba de un punto a otro. Eran fanáticos de su cátedra, fanáticos de su cátedra, catedráticos, catedratistas. Su cátedra es sagrada, nadie le puede tocar su cátedra. El profesor es un catedrático porque tiene una materia que se convierte en cátedra y esa cátedra es suya y a veces es tan suya que puede permanecer de él durante los siglos de los siglos. Amén. Su cátedra, o sea, permanece en su cátedra y nadie le puede mover ahí. Era un fanático de su cátedra el profesor prepandemia. Bueno, con el tiempo ese profesor muy entusiasmado en dar clase, de seguir el ejemplo de sus maestros, se volvió un profesor poco metódico. Generalmente ya por la experiencia que lleva en su cátedra, ya no prepara su cátedra, no tiene una metodología adecuada. A veces son demasiado conservadores, reacios a utilizar alguna tecnología. Se basan mucho en el discurso, en la oratoria, en el mensaje oral, en la comunicación. Poco metódico en general ese profesor prepandemia. Taxistas, aulistas, es lo mismo, es el profesor que no puede dar clases fuera de un aula. El aula, cuando me refiero al aula, me refiero a un recinto físico de 4 paredes, generalmente con sillas, mesas y pizarrón, ¿verdad? Entonces, aulistas. Profesor, hoy puede dar su clase usted en el aula magna o en la biblioteca. Le descoloca esa idea al profesor prepandemia. No tiene idea, no se imagina. Entonces, aulistas, él está pensando y diseñado para dar clases en el aula, en un aula física presencial. Ese profesor es materialista, no en el sentido filosófico, sino en el sentido de que su material de clase es sagrado. ¿Sí? Es materialista en ese sentido. Tiene un material, su material puede ser su libro, puede ser su fotocopia, puede ser su ficha, puede ser su formulario. Siempre tiene un material y ese material, sin ese material no puede desarrollar su actividad, su clase. Esas son las características del homo docens prepandemia. Móvilfóbico. Eso significa que odia o tiene miedo al celular, al móvil. Acá lo irónico es que una vez el ministro de Educación y Ciencia, por resolución, prohibió el uso de celular en las clases de básica y de la media. Quitó una resolución, dijo que el celular es antipedagógico y no se puede utilizar en clases. Y yo le quiero preguntar a ese ministro, ¿y qué es lo que hemos hecho en los 2 últimos años en la básica y en la media? ¿Cómo salvamos la pandemia si no fue gracias al celular? Entonces, ese profesor prepandemia era así. No se podía usar el celular, no el clase. El celular es distractivo, el móvil es distractivo. No prepara contenido para un móvil, no sabe utilizar una tecnología para su clase. Entonces, en ese sentido, es móvil fóbico el profesor prepandemia. Examinarista. No tiene nada que ver con ser seminarista, sino es un fanático del examen. Son profesores diseñados, preparados, automatizados para dar examen. Siempre examen. Como método de evaluación.
si no dan examen, no tienen otra manera de poder evaluar a sus alumnos, a sus docentes, perdón, a sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, son examinaristas, no ex-seminaristas. Son dos palabras distintas, aunque también muchos profesores son ex-seminaristas. Salen del seminario y vienen a la universidad a enseñar y no siempre están preparados para enseñar en una universidad. Pero yo estoy hablando acá de que son fanáticos del examen. Están acreditados, lógicamente. Generalmente son profesores que tienen alguna formación o una licenciatura, una formación de grado, lógicamente una especialización, una maestría. Están acreditados para enseñar, tienen antigüedad. Son oristas. Oristas significa que también son fanáticos de la hora. La hora, su hora es la hora. Empieza a las 18 y tiene que terminar a las 21. Y cumple con la hora. Generalmente muy fanático del cumplimiento de la hora. Se inicia una hora y tiene que terminar otra hora. Y nos admiten alumnos que entren o ingresen fuera de esa hora. En ese sentido son horistas. Y estaban automatizados a cumplir esa hora. Bueno, le voy a contar ahí una anécdota. En un ratito voy a admitir acá a algunas personas que están llegando tarde, por cierto. Entonces, como estamos todavía en las características del Homo 2 en prepandemia, el profesor les pone una media asistencia por llegar tarde. Si llega temprano y está toda la clase, entonces le pone asistencia completa. Bueno, ese es el profesor horistas. Pero la universidad también está diseñada para que el profesor cumpla su hora. Ahora, yo me voy a una universidad, por ejemplo, y yo termino mi clase media hora antes de lo que estaba previsto. Y tengo que esperar a que el marcador me apunte la hora de salida y formar fila con un profesor. O sea, el modelo universitario también está diseñado para que el profesor cumpla con su hora. ¿Acaso más horas o con el cumplimiento de las horas se puede desarrollar mejor o más contenido? Bueno, es una pregunta que yo le dejo a ustedes, ¿verdad? Pero esa era la idea del profesor prepandemia, del Homo docens prepandemia, es decir, antes de la pandemia. Miren que ese profesor arrastra historias de siglos en el modelo educativo. Y sus universidades también arrastran historias, años, siglos de un modelo concebido como para que el profesor prepandemia se comporte o se haya comportado de esa manera. Y se vuelven ancianos. Con el tiempo estos profesores, como le digo, son fanáticos de sus cátedras, de la hora, son expertos en esto. Después no hay quien le mueva. Y finalmente encontramos en nuestras universidades profesores, con todo respeto, pero ancianos. Además, luego, antes no había luego jubilación del profesor. El profesor podía estar 40, 50 años en cátedra y no había jubilación. Hasta hace muy poco recién el profesor, incluyendo los profesores de universidades, ¿verdad?, pueden acceder a una jubilación después de los 30 años de servicio y 60 años cumplidos. Pero eso antes no existía. No existía. Entonces teníamos profesores muy viejos en clase. Y porque y ya era su única manera de obtener algunos recursos. En ese sentido, profesores ancianos, a veces enfermos inclusive, pero el sistema no lo podía decir, no lo podía quitar, porque no tenían otra manera de obtener recursos. Hoy, por suerte, hay. No sé si es bueno la jubilación que obtendrán esos docentes, pero por lo menos hay ya algo. Antes no había eso. Entonces, estas son las características del profesor o homo docens, del hombre o la mujer, del humano que hace docencia prepandemia. ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguien quiere agregar alguna característica más que a mí se me haya olvidado o pasado? No sé. Súper bien y súper interesante hasta acá, profesora, al describir las características de algunos profesores, ¿verdad? Muchos de nosotros habemos pasado por distintos profesores también en las aulas.
Y hoy en día cambió muchísimo lo que es en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Se facilitan muchas cosas. Entonces, todas estas características tipo van quedando atrás. ¿Qué agregarías a estas características del Homo docens pre-pandemia? Desde mi punto de vista, no agregaría nada, profesor. Bueno, ¿alguna otra colaboración, Sebastián? Sí, creo que es un modelo de trabajo que no solo se viene aplicando a la docencia, sino que en distintos rubros. O sea que solo se puede evaluar de cierta forma, que se tiene que cumplir horarios, que tiene que cumplirse a cabalidad y demás cosas. O sea, no es algo solo de la docencia. Correcto, es un modelo, muchas de nuestras universidades que tenemos ahora han sido diseñadas para el modelo industrial. No son universidades postmodernas, son universidades modernas, diseñadas bajo el modelo industrial. Se le paga al profesor en algunos casos un salario y por tanto tiene que cumplir determinadas horas. En otros casos se le paga al docente como por horas, solamente por horas. Entonces los profesores se convierten en unos prestadores de servicios por contrato. El producto, vamos a decirlo así, en términos industriales, el producto, la calidad del producto se evalúa por las horas, ¿correcto? Y ese es mucho del profesor prepandemia. Esa es la característica del profesor. Podemos decir que el profesor prepandemia, el docente prepandemia, responde a un modelo industrial, moderno, no postmoderno, a un tipo de institución universitaria concebida en la modernidad y que tiene ciertas características. Nosotros vamos a hablar de eso en las siguientes sesiones. Nos vamos a hacer ahora modelos de historias sobre las universidades, pero es muy interesante las cosas que van saliendo. Bueno, ustedes pueden agregarle más cosas yo le llamo a esto retrato imperfecto. Yo no digo que esto sea tal cual. Se le pueden agregar más cosas o quitar. Por eso yo le llamo imperfecto de cómo era ese profesor antes de la pandemia. Yo estoy hablando del profesor universitario. Si ustedes creen que muchas de estas cosas se parecen también a los profesores de la educación básica y de la media, bueno, me cuentan y me dicen. Pero yo estoy hablando de mi experiencia como docente y qué es lo que veo, qué es lo que veía. Entonces, estábamos en prepandemia, estábamos gozando de libertades, no sabíamos el escenario que se nos venía, no teníamos ni idea, ¿sí? Máximo el profesor aquí en esta época utilizaba un PowerPoint para armar sus clases, pero igual más después tenían que conseguir el proyector para PowerPoint, prestar la nódula de algún lado para dar sus clases. Bueno, toda una logística así de la gran siete que no siempre todas las universidades o todas las instituciones estaban preparadas para que el profesor pueda realmente complementar el desarrollo de su actividad docente con el apoyo de tecnología. Entonces, claro que había tecnología antes de la prepandemia, antes de la pandemia, obvio que sí, pero en general, digamos, esa era la actitud de este docente prepandemia. La famosa fotocopia, el material, mira, tenés que comprar mi libro, tenés que comprar esta es mi fotocopia, estos son los temas de clase, este es el material. En ese sentido eran materialistas, en un sentido filosófico. Bueno, vamos a avanzar si nadie quiere agregar ninguna actividad. Entramos en la pandemia. Un día se cerraron todas las actividades administrativas y docentes de la educación en el Paraguay, en todo el país, en todos los niveles, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las clases. Algunos sí todavía se resistieron, pero en general fue un cierre total. Se paró el año escolar. Hubo que replantear todo de cero porque nunca hemos construido nada
Entonces había que preparar contenido, había que buscar los recursos digitales adecuados para poder seguir desarrollando clases o que ese estudiante no perdiera su año escolar. Estoy hablando en universidades, en instituciones de educación superior. Y aunque ustedes no lo crean, el principal afectado de esta situación fue el docente. Ese docente prepandemia, modelado, acostumbrado a un estilo de trabajo, de didáctica, de docencia, de institución, ahora para poder continuar con el mismo servicio tenía que adecuarse abruptamente a hacer un homo docens intrapandemia. Y ese homo docens intrapandemia se convirtió o aprendió a ser un youtuber. Se acordó que existe una plataforma en internet que se llama YouTube, que se pueden cargar videos y él puede grabar sus videos. Entonces, este docente intrapandemia se convirtió en un youtuber, en un influencer. Y fíjense que eso no es fácil. Eso trae aparejado ciertas características. Se tuvo que volver innovador. No podía seguir desarrollando su clase de la misma manera que lo hacía de modo presencial. Ahora lo tiene que hacer de modo a distancia. Y hay un montón de tecnología y tiene que adecuar su contenido a esa tecnología. Fíjense, yo estoy conectado aquí donde ustedes me ven, pero tengo otra conexión paralela para poder hacerles la presentación y sentirme cómodo. Después vamos a ver si puedo pasarles un video. O sea, tengo que adecuarme a la tecnología, tengo que ser innovador, creativo. No puedo más ser un profesor que viene y lee nomás su clase o desarrolla, todos se duermen, se aburren y se van. Para eso está esta tecnología. Tienen que conectarse a sus cámaras, tienen que hablar, tienen que mirarme, pueden interactuar. Tiene que ser innovador. Sus contenidos tienen que ser nuevos, creativos. ¿Y cómo? Instruccionalistas. Eso significa que tiene que preparar su clase. El prepandemia no preparaba la clase, se iba desarrollando nomás por experiencia. Ahora tiene que preparar su clase. Mira, de 7 a 7 y 15 voy a saludar. Voy a dar tiempo para que se conecten. De 7 y 15 a 7:30 voy a desarrollar el contenido. En la primera parte del contenido voy a hablar de tal tema. En la segunda parte del contenido voy a formular preguntas. En la tercera parte del contenido voy a facilitar materiales. Eso es una instrucción que el profesor tiene que seguir y cumplir. O sea, tiene que ser como un mini productor de televisión. Tiene que seguir un guión. Tiene que ser puntual. Claro, a veces el profesor también, los alumnos tienen que ser puntuales. Porque la conexión tiene un costo. Porque esto no es para todo el rato. O sea, tenés que conectarte a la hora y estar a la hora. Internauta. El profesor tiene que saber navegar en internet. Por primera vez en la vida, ahora todos descubrimos la potencialidad de internet. A mí me sigue sorprendiendo a veces mis estudiantes que no saben usar Google. O sea, no entienden para qué están todas las plataformas digitales al abasto hoy para buscar conocimiento. No sé qué hacen con las plataformas digitales, no sé qué es lo que están buscando. Tonterías, pavadas buscan, pero de repente dice, profesor, ¿y qué significa homo docens? Y buscan Google, le digo, y vamos a hablar y a ver si encontrás. No saben luego. Y a veces lo que encuentran no entienden luego lo que están encontrando. Ahora el profesor no puede ser lo mismo. El profesor tiene que ser un internauta. Tiene que saber buscar la información que necesita en Internet. Internet es una gran biblioteca, la biblioteca mundial. Hay mucho conocimiento ahí. Ahora hay que saber discriminar esa información para poder distribuirla a través de su estudiante. En ese sentido, internauta. Aprendió ese profesor a ser internauta en la intrapandemia, a bajar contenido, buscar videos, animaciones, libros digitales, porque no puede entregar el libro ahora en papel. Ahora tiene que entregar un libro en digital. Ya no está más la fotocopia acá para estudiar. Van a estudiar de mi fotocopia, decía el profesor prepandemia. No, ahora ya no existe eso. Tienen que preparar otra vez todos sus materiales digitalmente. Es un productor de contenido.
Siempre el profesor tuvo que haber sido un productor de contenido, siempre. Pero ahora está obligado a hacerlo en la intrapandemia. Tiene que producir su propio contenido, su propio video de presentación, su propia, su clase tiene que convertirse hoy en un video. Tienen que saber organizar sus plataformas de clase, sus repositorios, su Classroom, su Moodle. Tienen que saber organizar toda la información ahí. Tienen que tener un poco de conocimiento del manejo de esas tecnologías y conocer sus alumnos en qué están, qué herramientas usan. Porque tampoco obligarles, ¿verdad? Entonces, tratar de adecuar el contenido a esas herramientas. Es un productor de contenido. Hace diagnóstico constante. Tiene que diagnosticarles previamente a sus estudiantes. ¿De dónde sos? ¿De dónde te conectás? ¿Qué haces? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Informático. Bueno, acá el profesor que quiere dar base de datos ahora tiene mucha competencia, porque todos los profesores en intrapandemia tienen que ser un poco informáticos. Tienen que aprender a solucionar sus propios problemas informáticos. O sea, no hay 10.000 informáticos para ayudarle a 10.000 docentes. Habrán 100 informáticos para ayudar a 10.000 docentes. Entonces no hay tiempo de poder solucionar todos los problemas. Ahora el profesor tiene que ser un informático, tiene que entender qué es lo que pasa, porque acá el sonido el que falla, no, acá es la aplicación, aquí no hice la actualización adecuada, acá hay un problema de hardware, acá hay un problema de software. Se convierte en un informático, se convirtió en un informático. Pero por sobre todo también aprendió el profesor a que debe cumplir otro rol. Tiene que cambiar su didáctica, tiene que volverse un profesor que acompañe al alumno, al estudiante en la búsqueda de conocimiento. Entonces, fíjense, yo preparé ahora mi clase en Facebook. Se me ocurrió usar Facebook. Siempre usé Moodle, Classroom y dije, bueno, hoy voy a usar Facebook. Creé un grupo. En ese grupo todos tenían que haberse conectado, saludado, tenían que haber respondido algunas preguntas, está un cuestionario ahí para que yo pueda ir conociéndole de antemano. Ya les puse el resumen de la clase de hoy para que ustedes puedan leer el contenido con tiempo. No es necesario ahora que vengan a escucharme lo que ustedes pudieron haber leído. Entonces, yo tengo que acompañarle a ustedes ahora en responder sus preguntas. Ustedes tienen que tener esa posibilidad de poder preguntarme sobre la base del contenido que ya leíste antes e interactuamos. No hace falta que yo me ponga a leer un libro o a darle una clase. Interactuamos. Esto es un medio de interacción, no es un medio de clase. Esto se inventó para hablar, no para que ustedes me escuchen. Porque si vos me querés escuchar, yo grabo nomás un video y lo pongo en una plataforma y vos escuchás cuando vos querés. Entonces, tengo que ser un poco tutor, acompañarte. Y no solamente tutor en contenido, sino hasta tutor informático. Exige una formación continua. El año pasado y antepasado hice ahí con la unidad académica Carapeguá, hicimos un curso, yo me fui como estudiante a un curso para capacitarme en el uso de tecnologías aplicadas a la didáctica universitaria. ¿Sí? No me acuerdo ahora, profesor Luciano, el nombre del curso, pero era algo así como curso de uso de tecnología para la educación superior. Entonces tengo que tener una formación continua. El profesor intrapandemia tiene que actualizarse constantemente todos los días. Hoy apareció una nueva plataforma, un nuevo recurso. Mira, ¿cómo puedo aplicarle en mi clase a distancia? ¿Qué características agregarían a ese profesor intrapandemia? A ver si alguien quiere comentarme su experiencia, aunque sea en la básica o como estudiante, no sé. ¿Pueden comentarme, por favor, su experiencia? ¿Qué características agregaríamos a ese profesor intrapandemia? ¿Cómo se comportó ese profesor? ¿Qué aprendió ese Homo docens intrapandemia? Araceli, ¿alguna colaboración? Hola, profe, ¿me escuchas? Claro. Genial. La verdad que yo terminé el año pasado mi carrera y lo hice de manera virtual.
Y lo que puedo agregar es que mis profesores eran demasiado arcaicos, que no sabían usar ninguna plataforma. Y te daba rabia, porque Profesor había prepandemia, cosas, claro. sí, y queríamos hacer de repente muchas prácticas, porque yo estoy en el ámbito de derecho, Ah, y no se podía, no se podía porque a veces el profesor decía, bueno, están todos presentes y su cámara estaba apuntando su ojo, por ejemplo. Y era difícil, era muy difícil, hasta se quiso cerrar las clases y no nos íbamos a recibir, pero después de muchas idas y vueltas y que se volvieron realmente informáticos de alguna otra manera, pudimos claro. conseguir. Pero en mi ámbito, por ejemplo, donde los profesores son de bastante vamos a decirle, prepandemia y arcaicos, porque la mayoría son profesores ya ancianos que venían y te hablaban de los diferentes códigos, Sí, para ellos era muy, muy, muy difícil, y recalco esta palabra que era muy difícil, porque no tenían una noción anterior. Pero ahora creo que ya es más fácil, creo que ya están avanzando más, pero nosotros queramos que la primera promoción que terminábamos con la pandemia fue un desafío que a la larga se pudo lograr. Y como decís, tenían que producir nuevos contenidos porque antes ellos venían, daban nomás así la clase y vos ya tenías que saber, porque vos ya tenías que haber leído el código, porque vos ya tenías que haber hecho las demás cosas. Entonces, fue difícil, fue un desafío para la docencia, pero se pudo superar de manera evolutiva. Gracias. genial, pero son 2 años, ¿verdad? Más ahora otra vez. Y sí, Van a así ser mismo. 3 años ya de aprendizaje. A Así mí, es. a mí me preocupa ahora que volvamos a la presencialidad. Algunos están deseosos, sí, yo sé que hay que volver a la presencialidad, están contentísimos, ¿verdad? Pero todo lo que hemos aprendido ahora lo vamos a desechar. Quiere decir que esto fue un pasatiempo nomás. Bueno, esa es una preocupación didáctica, ¿verdad? Una preocupación. Bueno, los estudiantes también se adecuaron, lógicamente, porque yo ahora estoy hablando de los docentes. Si quieren que haga caracterización imperfecta de los estudiantes, tengo mucho que decir. Pero estoy hablando del docente, haciendo una introspección de cómo era ese docente prepandemia, qué aprendió el docente intrapandemia. Todavía estamos medio ahí en la pandemia, ¿verdad? Pero saliendo, bueno. De la noche a la mañana, como le enseñaron, o con lo que le enseñaron, se tuvo que convertir en un youtuber. A algunos les sale perfecto, a otros, lógicamente, me imagino, a un profesor de Derecho de 75 años dándote clase de Derecho Romano, no sé cómo puede ser su clase en YouTube. Tendrá que ser muy innovador y creativo para poder dar una clase como esa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hay ahora? Y ahora, o sea, dentro de la pandemia, porque estamos todavía un poco en eso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y saben qué? Hemos descubierto que las clases pueden no tener horas, pueden haber clases sin horas. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió eso si la clase era de la hora? La clase de tal hora a tal hora y el profesor es pagado o viene a su clase para... No, ahora las clases sin horas, no hay horas. ¿Cómo es eso? Y no, porque hay una clase que vos podés descargar y podés encontrar en una plataforma, podés bajarlo, adecuarlo a tu tiempo, después de salir del trabajo, lo podés, no sé, descargar en tu celular, lo vas mirando mientras viajas en colectivo. Mira, clases sin hora, esto ya es una revolución. Durante siglos hemos concebido que nuestras clases en la universidad son sobre hora, hay que cumplir la hora. De ahí viene el profesor horistas, ahora es sin horarios. O sea, sin esos horarios, lógicamente uno hace su horario. Se aprende al propio ritmo desde el lugar donde uno está. Le voy a contar algunas cosas impresionantes que hay en este mercado creciente de la educación superior. Se puede aprender al propio ritmo desde el lugar donde estás. Hoy puedes hacer cursos de grado, de posgrado, desde tu casa y conectada digitalmente con universidades de alto nivel. Se aprende al propio ritmo.
se realizan prácticas y clases desde un computador, tablet o móvil con acceso a Internet. Cierto, hay actividades que requieren la presencialidad y solamente con la presencialidad se pueden hacer. Es cierto, para eso se adecuan las actividades. Pero en general, ya no hace falta acceder a la fotocopia del profesor, ni al cuestionario del profesor, ni a su hojita que reparte ahí. Ahora puedes hacerlo desde tu tablet, tu móvil, tu computador. Móvil es el celular, ¿verdad? Los celulares crecieron también un poquito más de tamaño ahora por eso tienen pantalla más grande para poder visualizar mejor los contenidos, porque el celular no es solamente un medio para hablar ahora, sino es una mini computadora portátil. Los materiales, ¿se acuerdan los materiales entre comillas? Ahora ya no es físico, ya no es papel, no existen. Ahora tengo que hacer videos de presentación, un video de instrucción, un video de aplicación, un video tutorial. Tengo que disponibilizar fuentes abiertas para acceder a materiales, un repositorio, usar plataformas donde puedo colocar gran cantidad de contenidos, libros, accesos, videos. Y todo eso disponible en Internet. Ni siquiera en mi computadora voy a guardar, voy a ponerlo todo en las nubes, como se dice, en Internet, para que todos puedan acceder al tiempo, en el tiempo que quieran y cuando quieran. Eso es lo que hay ahora. Un poco de eso es lo que estamos haciendo. Ustedes tienen ahí ahora en el grupo de Facebook el acceso a algunos materiales. Y le voy a ir cargando más todavía. Y se pueden comunicar conmigo. Eso no hay un papel. Profesor, ¿me puede dar ¿cómo se dice? Su clase? No, no existe más eso ahora. Ahí tenés ahora en una plataforma que se llama Sway. La certificación es inmediata. Muchos cursos hoy te ofrecen una certificación inmediata, adecuada a tus necesidades, o casi inmediata. Bueno, hasta ahora está esa idea de acceder al título universitario. El título es una cosa así medio, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, es una cosa sagrada, es la cúspide. Llegar al título y tener el título es lo máximo que hay, sigue siendo. Sí, eso responde todavía a un modelo universitario que va cambiando. Porque hoy la gente ya no busca título universitario. Hoy busca capacitación, formación, acreditación. Esa es la palabra. Y basta que se le dé algo y que le acredite su formación para poder luego. Entonces, las titulaciones son casi inmediatas. Y más, el título ahora, o el título, el certificado, viene avalado por 2 universidades internacionales. Son de doble titulación. Claro, ¿no? Uno espera acceder al título de la universidad que tiene tantos años de tradición, lo encuadra y lo pone en su pared. No, ahora viene avalado por 2 universidades, por 3 universidades internacionales encima. La titulación en ese sentido es conjunta. Te certifican competencias, no tu aprendizaje por horas, no por el examen que hiciste, sino tu competencia. Si pudiste adquirir la habilidad para. A veces hay gente que tiene ya la habilidad, pero no tiene el certificado de esa habilidad. Entonces eso se llaman cursos de acreditación o cursos de certificación de competencia o de validación de competencias. No sé, yo soy un experto comunicador que hace 22 años trabajo en el ámbito de la comunicación, pero no tengo un título que me diga yo tengo tales habilidades en comunicación. Entonces, hoy hay un programa de formación que te puede ofrecer esa oportunidad de validarte, no habilitarte, validar tus competencias en determinadas áreas. Y eso, además, es verificable online. Ustedes saben que hay que ya retirar el título físico de la Secretaría del Rectorado, después de ahí llevar otra vez para la firma del secretario, la validación, no reconocimiento, de ahí otra vez llevar al MEC para que te pongan el sello, bajar del MEC, subir al MEC, bajar del MEC, primer, segundo, tercer piso. Ya no existe eso hoy. Hoy te envían un título digital con un código digital, con una verificación online. ¿Vos querés saber la validez de mi título, si es válido o no es válido? Acá te doy el código y entras a un registro
internacional y mundial que te dice, mira, si el título es válido. Con un código, QR inclusive el código. O sea, el papel cartón ya no sirve. ¿Para qué querés tu papel cartón encuadrar? Ahora es digital nomás tu validación de título o tu formación. Incluso hoy hay cursos gratuitos. Vos podés inscribirte a una serie, podés elegir un curso de la Universidad de Harvard, una materia, una clase de Harvard que se abre gratuitamente a todo el mundo y vos lo podés hacer eso en un semestre o en 2 meses. Podés bajarte contenido de esa misma universidad. Yo hice la otra vez un curso gratis en una universidad de España. En 2 semanas hice un curso sobre aplicación de tecnología digitales. Claro, después si querés el título de la universidad te dice, bueno, si usted quiere el certificado sale, no sé, 80 euros. Ok, listo, 80 euros. Pero prácticamente dice gratis. No quiero el título, ya está bien, me conformo con lo que aprendí, ya sé, muchas gracias. Con todo el acceso a una intranet, el acceso a los profesores, hablar con los profesores, descargar su contenido, responder preguntas, todo eso gratuitamente, sin pagar nada. De libre elección. Además son temáticos, vos puedes elegir el tema que quieras. Incluso, sí, las instituciones de educación superior, eso es IES que está ahí, se están reconvirtiendo en agencias educativas. Esa es la tendencia para el mundo para los próximos años. Ya no es una universidad de modo tradicional que te ofrece un programa de 1 a 6 años con formación presencial, física, etcétera, etcétera. No, ahora las instituciones te ofrecen el curso a tu medida. Híjole, ¿qué significa eso, profesor? Eso significa clase a la carta. Yo quiero especializarme, voy a utilizar informática. Quiero especializarme en robótica aplicada a trasplantes microcerebrales. Híjole. Bueno, esa es tu especialidad. Hay una institución educativa, es una agencia educativa que va a buscar por vos dónde, cuándo y cómo ese curso lo podrás hacer. Esta es la gran revolución en la que estamos ahora y que la hemos descubierto en la pandemia. No quiere decir que en la pandemia aparecieron porque ya existían. Lo que pasa es que ahora estábamos con tanto tiempo sin hacer mucho que hemos descubierto que tenemos todo esto como para poder hacer nuestra formación de educación superior. Ahora, desde el punto de vista docente, fíjense todas las oportunidades que hay hoy para hacer docencia. La docencia no muere acá en ese sentido, se reconvierte. Pero fíjense todo lo que hay. No sé si conocen la plataforma NextU o NextU, que sería algo así como en inglés, traducido en inglés, la siguiente universidad o la universidad que sigue o la que viene. NextU es una plataforma de aprendizaje online que reconoce tus capacidades para conquistar el mercado digital. Es lo que yo les dije. Generalmente se basa mucho en el certificado de alta demanda laboral. Vos querés formarte, no sé, en atención al cliente. Bueno, NextU te ofrece esa formación de alto nivel en atención al cliente. Vos querés especializarse en, ¿cómo se llama esto? En Big Data. Bueno, NextU te ofrece formación con certificación de alto nivel en Big Data. Eso es NextU. A tu hora, a tu modo, cuando quiera, como vos quieras, en el tiempo que vos quieras, con unos costos. Coursera. Coursera es una cosa interesantísima. Vos a través de Coursera podés elegir una materia, un curso, una disciplina de cualquier universidad del mundo, de tu casa, y Coursera hace esa gestión por vos. Creo que hay una universidad en Itapúa, Nacional de Itapúa, ahora creo que se suscribieron, o la Católica de Itapúa, no estoy recordando, se suscribieron algunas materias a Coursera. Quiere decir que a través de Coursera, gente de cualquier parte del mundo puede estar haciendo hoy una materia de la Universidad Católica de Itapúa. ¿Qué es lo que hace Coursera? Te provee cursos masivos abiertos.
Esto nació en Estados Unidos gracias a unos profesores de informática de computación de la Universidad de Stanford, cuyos nombres están ahí. Eso es Coursera hoy día. Después está Wetu. Wetu busca promover una educación de calidad a bajo costo en temas de interés público con el objetivo de capacitar a más personas para que activen la resolución de problemas colectivos. Lo mismo, te ofrece la posibilidad de que vos puedas encontrar un curso que te interesa de una universidad, respaldada por una universidad, lógicamente. Doméstica. Doméstica es algo así como una red social de educación superior. Es una comunidad creativa con el crecimiento más rápido. En Doméstica vos podés crear tu propio curso. Voy a ponerle yo mi materia, se va a llamar Introducción a la Docencia de la Educación Superior en el Paraguay. Lo coloco en Coursera y empiezo a abrir a los alumnos de cualquier parte del mundo. Si lo ofreces en inglés, vas a tener más alumnos. Si lo ofreces en castellano, seguramente más limitado. Y vos ganás tu propio dinero dando esa cátedra a través de Doméstica. Es una red social de cursos. Está edX, plataforma de cursos abiertos masivos en línea, conocida por sus siglas en inglés que son MOOC. Esos cursos MOOC son esos cursos que no tienen un tiempo de duración. O lo puedes hacer en cualquier momento, en el tiempo que quieras, en la duración que vos quieras. Autoaprendizaje, autodirigido. Están diseñados para que vos puedas seguir un proceso en esos cursos. Después está TEC, que está muy de moda ahora porque hay mucha gente está con mucha publicidad en Paraguay. TEC se autodefine como la mayor universidad digital del mundo, que comenzó en TEC México. Incluso en TEC México está reconocida como una universidad, excepto en Paraguay. O sea, hoy vos podés hacer un curso de posgrado de alto nivel a través de TEC por internet con una certificación de TEC México, que está reconocida como universidad ya, o con la validación de otra universidad con la que se asocie. Y te envían el título ahí a tu correo electrónico. Esa es la tendencia en el mundo hoy. Esto es lo que hoy está compitiendo con las universidades. Esto es lo que hoy, en términos de mercado, está haciendo que nuestras universidades tengan fecha de caducidad en los próximos años. Del modo y del modelo en que estamos haciendo universidades, esto se acaba. Esto no va a resistir mucho, porque todo esto es lo que hoy está compitiendo la misma porción del mercado. Mucho más rápido, de alta calidad, flexible, con altos resultados y certificaciones rápidas. Porque el mercado lo pide. Y hay acá oportunidad para ser docente. Pues, claro que sí, porque detrás de todo esto hay que seguir produciendo contenido. Y el docente en una materia es el gran productor de contenido hoy día. Y se necesita tutores, guías que acompañen a los estudiantes a utilizar esta plataforma y a encontrar contenido en todas estas plataformas. ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Cómo les llega esto? Abrimos un pedacito de preguntas y respuestas. Marcio, ¿qué piensas tú, Marcio? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, claro. Bueno, desde mi experiencia personal, lo que le puedo comentar a usted y a los compañeros como informático, de nuestro lado, de nuestra profesión, es que no afectó tanto el cambio de pasar a lo presencial o lo virtual, ya que Claro. muchas veces nosotros estamos o sea, tenemos esa costumbre en nuestra profesión de capacitarnos de manera online porque manejamos muy bien las herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí como dijo hace rato el compañero, le gustaría especializarse en lo que es la base de datos, ¿verdad? Ahí está Udemy, por ejemplo, que es una comunidad a nivel mundial de informáticos. Y
como usted estaba diciendo, ahora la ventaja de estudiar y más de manera online es demasiado grande. Es cuestión de vocación y de ponerse las pilas, ¿verdad? Bueno, ustedes los informáticos nos ganan lejos luego, ¿verdad? Para eso estudiaron. Es decir, ahora tienen más competencia, ¿verdad? Sí, bastante, profe. Pero es así, sí, así. Lourdes, ¿cómo te llega esto? Lourdes Figueredo debe ser. Bueno, Lourdes está en Cancún. Fabi Espínola. Bueno, esta es la desventaja de la tecnología. Estamos hablando de muchas ventajas, pero esta es la desventaja. Hay gente fantasma del otro lado de la presentación. Por eso digo, si tengo que hacer la caracterización de los estudiantes pandemia, uy, tengo para el rato hoy. Rocío, ¿algún comprendido, Rocío, de lo que hemos desarrollado hasta aquí? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Me escuchas? claro. Sí, profe. Con la experiencia que nosotros tuvimos el año pasado, bueno, 2 años, yo terminé el año pasado la carrera de Derecho, realmente tiene su desventaja y sus ventajas, así como la compañera había mencionado que muchos de los profesores no, no entendían prácticamente cómo utilizar las plataformas que se les ponía, ¿verdad? Y otra ventaja era que para aquellos que trabajábamos y un horario completo era más factible seguir virtual que la presencialidad, obviamente. Es, es una gran ventaja también para aquellos que trabajamos. Y nada más que ¿Cómo te llega? acotar. ¿Qué pensás de todo esto último que expliqué? De estas agencias educativas. ¿Qué pensás de ello? ¿Alguien quiere comentar algo más de esta última parte que hemos desarrollado? Lourdes, ya llegó de Cancún. La otra María Lourdes, hay dos Lourdes. María Lourdes, Hoy día realmente cursos, diplomados, capacitaciones de manera virtual. eh, Así digamos que cómodamente, pero siempre y cuando uno tiene que ver de dónde viene, ¿verdad? Esa responsabilidad también de muchas instituciones, pero nos ayuda realmente a crecer profesionalmente de una manera cómoda desde nuestros hogares. Solamente hay que darle mucha dedicación, proponerse, porque así como decís, hay muchos que aprovechan, no saben aprovechar la virtualidad. Uno se conecta, no se pone las pilas y realmente uno eh, se tiene que proponer a aprender, seguir con seriedad, porque todos ya somos profesionales y realmente hay que saber aprovechar todo. muchas gracias. ¿Vos quién sos? ¿Tu nombre porque no te vi? Rocío, profe Rocío Vega. Bueno, muchas gracias, Rocío. Ahí en pantalla ustedes tienen ahora un modelo de una clase un poco de la intrapandemia, pero también post-pandemia. Hay una gran pantalla donde se ven a todos los estudiantes conectados de alguna parte del mundo y un docente que más que docente parece un presentador de televisión, algo así, ¿verdad? En un estudio gigante con un montón de
personas conectadas. ¿Qué es lo que nos queda entonces de esta pandemia? ¿Cuáles serían las características del docente, del Homo docens post pandemia? Bueno, indudablemente, parto de la hipótesis de que algo aprendimos en estos 2 últimos años y seguimos aprendiendo. Entonces, estamos saliendo de la pandemia o ya salimos de la pandemia. ¿Cómo definimos o redefinimos las características del docente universitario? Indefectiblemente tiene que asumir nuevos roles. No se puede ser catedrático nomás. O sea, no se puede nomás venir a clase porque yo sé más, se supone, que los estudiantes y desarrollo un contenido de tal hora a tal hora. Tengo que asumir también un nuevo rol pedagógico, didáctico, de acompañamiento, el tutor. Realmente la figura del docente desaparece. La figura del docente clásico, no existe más el docente clásico. Ahora el docente se reconvierte en una especie de tutor, de guía, de orientador, de acompañador, voy a decir, ¿verdad? Que acompañe el proceso de aprendizaje de un estudiante. Encima que, bueno, tiene que convertirse también en un poco de informático y productor de contenido. La educación se da a través de esto que se llama EVA, ¿verdad? Que es educación virtual de aprendizaje. Hay mucho de esto y nosotros hemos visto que existe eso. Ahora, yo enseño en una universidad ahora los martes y viernes y me dijeron, profesor, sus clases van a ser mixtas. ¿Y qué es lo que eso de mixtas es? ¿Qué es lo que significa? Se parece al mixto caliente con jamón y queso. ¿Y sabe qué, profesor? Significa que usted va a dar su clase a un grupo de alumnos que van a estar presencial, pero le vamos a filmar en directo, se va a transmitir en directo a través de una plataforma, Teams, por ejemplo, y otro grupo de alumnos va a estar conectado también al mismo tiempo que usted desarrolla su clase presencial. Entonces, fíjense, tengo que dar clase, adecuar mis actividades para los que están presentes y para los que están conectados. O sea, mi chip del profesor el chip del profesor que viene solamente a dar clase, a repartir su fotocopia, ya desaparece. O sea, yo tengo que estar en 2 conexiones al mismo tiempo. Más trabajo, sí, seguramente más trabajo. Pero antes que sea más trabajo, yo estoy planteando acá de nuevas lógicas. Se dicen que nuestros hijos son multitasking. Bueno, los profesores nos volvemos algo así, una especie de multitasking, de múltiples tareas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo tengo que estar controlando quién entra tarde a la clase, quién no entró todavía, quién tengo que admitirle. Tengo que hacer la prueba que mi contenido en este lado se esté pasando adecuadamente. Por suerte ahora toda distancia, pero pudiera tener estudiantes presenciales o puedo tener este tipo de estudiantes conectados y yo estoy presencialmente en un lado haciendo mi streaming. Entonces, lo virtual, no existe más lo virtual. O sea, lo virtual es real. No, profesor, yo tengo clases virtuales. No existe más eso. Lo virtual es real. Lo virtual en realidad es el antónimo de lo real. No existe la virtualidad, técnicamente no existe la virtualidad. Lo que existe son tecnologías, aplicaciones que nos permiten llevar la realidad o expandir la realidad a otros lugares. Entonces lo virtual ya no es otro espacio distinto, por decir algo, no es que está en otro lugar. Lo virtual es real y ustedes creen y sienten que esto que estamos haciendo es tan real como que después, más tarde, es la hora de la cena. O sea, es real. De lo virtual pasamos a lo real. Esa es la educación post pandemia. Después les voy a hacer unas críticas. Ahora quiero que me acompañen. Tenemos que producir nuevos contenidos. Sí. Hay que producir nuevos contenidos. Contenidos digitales, contenidos animados, contenidos audiovisuales, visuales. Nuevas didácticas.
Ay, sí, vos sabés que da tanto gusto la clase de este profesor porque él habla de tal hora y da gusto escucharle. Bueno, eso ya no es suficiente hoy. Se dan cuenta que ya no es suficiente porque yo hago preguntas a unos par de estudiantes que están conectados y nadie responde. Entonces tengo que ser innovador en mi didáctica, tengo que aplicar didáctica, tengo que ver cómo puedo desarrollar esta actividad o esta clase de modo más creativo, innovador. Mis canales tienen que ser eficientes. Hoy la tecnología es básica. Básica. El estudiante me dice, ay, profesor, no me pude conectar, no puedo prender mi cámara, ay, no me sale el sonido. Mentira, disculpen que le diga, pero es mentira. Se pasan en TikTok, en Facebook, grabando cosas, subiendo, compartiendo con el novio, con la novia, en WhatsApp. Todos hacen eso, pero a la hora de entregar su examen, a la hora de la clase, tienen todos problemas de conexión. Entonces, no podemos seguir avanzando hacia un nuevo tipo de educación si la tecnología todavía es ineficiente. Los canales tienen que ser eficientes. El canal tecnológico tiene que ser eficiente. Esto tiene que funcionar. Ah, la internacionalización. El profesor ahora no solamente desarrolla contenido o produce contenido para un público determinado de estudiantes de Carapeguá, capital comercial del departamento de Paraguarí, para estudiantes de Derecho, egresados de Derecho de Carapeguá. No. Yo sé que ahora hay gente que se está conectando desde Bicuí, hay otros de Asunción. ¿Por qué no también desde Buenos Aires, Córdoba, Santiago? Entonces, se vuelve el profesor un profesor internacional. Las clases se vuelven internacionales. Y tengo que tener esa posibilidad de moverme de un código lingüístico inclusive, con facilidad y flexibilidad de un punto a otro punto. Entonces, la educación hoy día se deslocaliza. No está más localizada físicamente. ¿Me siguen? Perdón porque hubo un pequeño corte de la red. Hablando de tecnología. ¿Estamos ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Sí, muy bien. Entonces, se deslocaliza. ¿Qué es lo que significa deslocaliza? Fíjense que ahora ustedes para inscribirse a la especialización en educación superior, ustedes eligieron una sede de la Universidad Católica, en este caso es la de Carapeguá. El profesor Luciano le dice, aprovechen que este año todavía va a ser a distancia porque el año que viene va a ser presencial. Esa presencialidad implica localidad. Vos tenés que irte a un local, a un lugar concreto. Y vas a encontrar unos profesores que te van a dar en ese lugar la clase. Bueno, hoy está deslocalizado. Sí, miren, yo estoy en Areguá, otro está ahí conectado desde Uicuí, no sé, el otro es desde Yaguarón. ¿Y dónde es lo que es la clase, profesor? Y la clase ahí en internet, la clase no es la clase en Carapeguá, no es la clase en Paraguarí, la clase está deslocalizada. Hoy la educación está deslocalizada y se vuelve internacional y se deslocaliza. Es un término de la ciencia política, significa no está arraigada en un lugar. Y esto es un gran desafío para las políticas públicas. Un gran desafío para las políticas públicas educativas. Porque las políticas públicas educativas se formulan sobre la base de un Estado-nación. ¿Qué significa eso? Que se formulan para las personas, los ciudadanos que viven en un territorio determinado. Por ejemplo, no sé, Gobernación de Paraguarí tiene unos límites. La jurisdicción de la Gobernación de Paraguarí tiene unos límites. Por el sur, el río Tecuarudo, por el norte, no sé qué río sería. O sea, ahí, y esa es su jurisdicción de actuación. Y la gobernación tiene que ejercer o desarrollar políticas públicas para esa población. No puede irse a Misiones ni pasarse a Guairá. Los estados, entonces, formulan sus políticas públicas para ese territorio. En este caso, por ejemplo, Paraguay. Y ustedes ya saben los límites del Paraguay. No estoy yo formulando políticas públicas para los que están ahí en Clorinda, ni en Formosa, ni en Corrientes. Aunque son ahí al lado y cruzan todo el día, pero yo no formulo políticas públicas para ellos. Las políticas públicas y las educativas, sobre todo,
se han formulado sobre la base del Estado-Nación, y el Estado-Nación es un territorio, una cultura, una identidad propia. Hoy eso se rompe. Hoy es muy difícil poder controlar que vos estés conectada haciendo un curso con una universidad de alto nivel en España. ¿Quién te puede prohibir hacer un curso, una maestría, una especialización conectada de tu casa a España? ¿Quién? El ministro de Educación, el gobernador, el presidente de la República, decir, no, está prohibido que vos hagas un curso de maestría a distancia. No. Entonces está deslocalizada la educación. ¿Qué te impide hoy que tu hijo o tu hija no pueda conectarse a distancia en una de las mejores, en uno de los mejores colegios del Reino Unido y que haga sus 3 años de formación básica en el Reino Unido a distancia? Se deslocaliza la educación. Se deslocaliza. Bueno, vamos a ir concluyendo. Se deslocaliza. Y es un gran desafío para las políticas públicas. Como le decía, no se puede más controlar todo. Entonces, acá hay un término que yo le propongo y es una propuesta teórica, es una hipótesis. La educación se vuelve postnacional. La educación ya no está solamente en un territorio, en un país. La educación es postnacional, trasciende las fronteras. Antes también lo podíamos irse, pero teníamos que trasladarnos físicamente. Y al volver después, vos tenés que volver con tu título y tenés que hacer visar por el Ministerio de Educación de allá, el Ministerio de Educación acá, que no sé qué cuánto, herea, para venir acá y te reconozcan. Y todavía seguimos con estas cosas. Y fíjense, mi propuesta es la siguiente. El CONES, perdón, a eso yo le llamo la educación postnacional. Es un concepto muy político, muy de ciencias políticas, que sí que la educación no tiene más arraigo en un territorio. Se vuelve internacional y se deslocaliza. No tiene más nación. ¿El CONES de contramano? Es mi pregunta. El CONES es el Consejo Nacional de Educación Superior. Por ley de educación superior, así como dijo el profesor Luciano, en la ley que yo trabajé y que fue sancionada en el 2013, a fines del año 2013. No significa que todo lo que se escribió en la ley lo escribí yo, porque los parlamentarios siempre cortan y pegan y hacen lo que quieren finalmente. Pero bueno, el CONES se creó con esa ley, el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, y yo pregunto, con todo esto que yo les conté, ¿será que el CONES está yendo de contramano a las nuevas tendencias? ¿Nos estamos yendo en contramano a las nuevas tendencias? El Consejo Nacional de Educación Superior, actualmente, ahora, hace muy poco, hace unos meses, emitió un comunicado diciendo y advirtiendo a la ciudadanía sobre la circulación de oferta universitaria en instituciones no acreditadas y compartió el listado de las facultades que sí cuentan con la aprobación. El tema es que el CONES acá nos aclara y nos confunde un poco, porque acreditadas es una cosa y habilitadas es otra cosa, que es lo que vamos a ver en otras clases. Acreditado es un proceso posterior a la habilitación. Y de 5.500 programas de estudio que hay, solamente 100 de ellos están acreditados en Paraguay. O sea, el resto, todo es no acreditado. Pero no por eso puedan ser malos. No sabemos si son malos o son buenos, porque nunca entraron en un proceso de evaluación. No sabemos. Hay que hacerlo para saber si son buenos o son malos. Pero mientras tanto persisten, existen. Entonces, esto es lo que hace el CONES y nos dice, ojo, estas carreras no están acreditadas. Tengan cuidado. Estas otras son las acreditadas, quiere decir que son las que pasaron un proceso de evaluación y acreditaron. Les damos el crédito de que están haciendo como se tienen que hacer las cosas. Muchísimas carreras de derecho no están acreditadas. Eso no significa que la formación del abogado haya sido mala. No sabemos. No puedo decir de bueno o de malo. No sé, porque no fue evaluado. Ahora, el que fue acreditado, sí, el Estado paraguayo dice, sí, han cumplido con lo mínimo. Con lo mínimo, no con lo máximo, con lo mínimo. ¿Qué
¿Qué más hace? Bueno, esto es lo que le resta un poco flexibilidad al sistema. Porque para entrar a un proceso de acreditación, tenés que tener 1 o 2 cohortes de egresados recién. O sea, tu carrera tuvo que haber pasado 5 o 6 años para tener 2 cohortes de egresados y ahí recién entrar en un proceso de evaluación. Además, tenés que esperar el llamado del organismo acreditador para someter a tu carrera a evaluación, que primero empieza un proceso de autoevaluación que puede durar 1 año y después al año siguiente recién. O sea, es una cosa complicada. Mientras tanto, las necesidades académicas existen y la gente necesita y quiere estudiar. ¿Qué hizo el CONES? Quitó un comunicado advirtiendo que la Universidad UTEL, la Universidad TEC Paraguay, en realidad no existe la Universidad TEC Paraguay, pero después les explico, entre otras, o sea, todas esas agencias que están ofreciendo cursos y que le ponen el sello Paraguay, les dice a ustedes, los estudiantes, cuidado, estas universidades no tienen programas aprobados legalmente por el CONES. No tienen títulos registrados en el sistema de educación superior paraguayo. Por eso yo pregunto acá, ¿será que el CONES está yendo de contramano a las nuevas tendencias? Es la pregunta. ¿Nos están restando flexibilidad? O sea, ese curso de TEC que yo les dije que son de alta calidad, no te sirve en Paraguay. Porque el CONES no te va a reconocer. Dice que no es un programa aprobado legalmente. Y entonces, yo no me puedo ir ahora físicamente a Buenos Aires a hacer un posgrado porque el CONES me dice, no, tu programa no está aprobado. Y ya sé que no está aprobado en Paraguay, pero está aprobado allá. Entonces, atención con estas cosas. Vamos a hablar en las próximas sesiones con más detenimiento, pero por eso yo hago la pregunta. Ante las nuevas tendencias, ¿qué es lo que estamos haciendo en Paraguay? ¿Nos vamos de contramano o no? Vino la pandemia y el CONES, en uso de sus atribuciones, autorizó en situación de emergencia que las carreras que fueron habilitadas para el modo presencial pudieran utilizar herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje, perdón, ahí me equivoqué, faltó una H, y habilitó un catastro de carreras para que esas carreras se inscriban en otro catastro y diciendo, sí, yo voy a seguir dando mi clase, pero ahora mis clases van a ser virtual o a distancia o utilizando tales plataformas. Eso, para mí, una sobreautoridad que se toma el CONES en violación total al artículo 179 de la Constitución Nacional que habla de la libertad de cátedra. O sea, una carrera que ya fue habilitada presencialmente, porque todas las carreras se habilitan en Paraguay para la presencialidad, muy pocas para la distancia. Ese es otro tema, otro día. Entonces, la mayoría son presenciales y fueron presenciales antes de la pandemia. Ahora, resulta ser que viene la pandemia, el CONES dice, si queréis seguir dando clases utilizando Meet, Teams o cualquier otra plataforma digital, tenés que registrar otra vez tu carrera. Y habilitó un sistema, un catastro de carreras que cumplieran con la resolución. Estamos yendo en contramano. ¿Desde cuándo usar PowerPoint? Para usar PowerPoint tengo que catastrar mi carrera. Bueno, desde el Ministerio de Educación encima explicaron que los diplomados en el Paraguay no están registrados por ley. Sin embargo, existen universidades que utilizan la palabra como marketing para llamar la atención. La Universidad Católica tiene diplomados y muy buenos diplomados y sigue ofreciendo diplomados. Sin embargo, el Ministerio de Educación dice que eso no existe, no están registrados en el Paraguay, que tiene razón porque no están comprendidos en la Ley de Educación Superior. Eso no significa que las universidades puedan seguir ofreciendo unos cursos que le llaman diplomados. Entonces, este es un poco el aspecto normativo en el que estamos. Hemos hablado del profesor prepandemia, el profesor intrapandemia, el Homo 2 en pospandemia, lo que hay hoy día, el crecimiento de las agencias educativas, la reconversión necesaria de nuestras instituciones educativas. Sin embargo, nuestra regulación sigue siendo de prepandemia. La regulación que tenemos es de prepandemia y nos acota, nos encasilla, nos encuadra en una norma que hay que cumplir y no podemos ser flexibles. Bueno,
¿Cómo imaginas la educación 4.0? ¿Cuáles son los desafíos de la docencia? Esa es la tarea para la próxima clase, para que ustedes piensen desde la comodidad de sus casas, trabajo, oficina. Acá hay un video conectado que ustedes pueden entrar ahí, hacen un clic y lo pueden mirar desde el celular si quieren. Y piensen, reflexionen sobre cómo imaginan la educación 4.0. ¿Cuáles son los desafíos del Homo Docens en esa educación 4.0? Que puede ser la educación que se viene o la educación que tenemos. Algunos ya hablan de la 5.0. ¿Cómo los docentes nos ubicaremos en esa nueva educación, en nuestros modelos? ¿Alguna consulta hasta aquí, pregunta? Porque estoy llegando al tiempo establecido. ¿Alguien quiere comentar algo? Les dejo este video, ustedes pueden entrar, esto ya está en el grupo de Facebook, entran a esta plataforma, se llama Sway, luego que encuentren este resumen, le van a hacer ahí clic donde dice ver el video, ¿sí? Y eso ya les tiene que abrir en cualquier dispositivo que tengan a mano. Es muy cortito ese video, dura 1 minuto y algo. Y respondan esta pregunta para la siguiente clase. Nosotros volveremos el próximo miércoles con estas preguntas. Así que hacen la tarea, vamos a empezar a hablar de esto y después vamos a desarrollar el sistema de educación superior en el Paraguay. Bueno, preguntas, consultas, dudas, cuestionamientos, inquietudes. Flaminio, ¿cómo estás? Flaminio no está. Bueno, la próxima vez sería interesante que se conecten para hablar. Los Lourdes, Aida. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presente, profe. ¿Alguna pregunta? No, nada por el momento, profesor. ¿Y para cuándo? Para el Cuando próximo me martes. unen el Facebook. Sí, me falta unirme ahí, en el Facebook. Bueno, gracias. Rosana. Hola, ¿qué tal? Yo no sé si me escuchan. Tengo Sí, serios Rosana. problemas de Rosana, te señal. escucho. Prácticamente no estoy escuchando nada. Pero Pero, lo que Flaminio, suelo sí, escuchar, perdón. escucho que es muy interesante. Me voy a poner al día. Tu foto, veo un muchacho haciendo sport en una playa del Caribe, entonces pensé que andaba por ahí. Bueno, vamos cerrando entonces. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, consulta técnica. Diga. ¿La tarea se entrega en Facebook? Sí, mira, me parece buena idea. Puedo habilitar la pregunta ahí en Facebook y ustedes responden en comentarios. Excelente, Ok, gracias. excelente. Sí, ahí mismo vamos a colocar eso y ustedes van respondiendo ahí nomás. Perfecto, más cómodo. ¿Algo más? Lorena Cabañas, ¿puede ser tu apellido? Lorena ¿O Caballero, Caballero? Ah, profesor. Caballero. Sí, ok, ahora veo todo. ¿Ya hablaste hoy, Lorena? Sí, yo ya Ok. hablé desde el ¿Quién inicio, más? profesor. A ver, sí, claro. ¿Alguien más que no habló todavía? Esther. Sí, pero sería interesante que hable Esther. Para eso es esta comunicación. Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo quería acotar nada más que es muy interesante la clase de hoy y que nosotros como futuros docentes tenemos que tratar de adaptarnos a los cambios que se van a ir presentando durante todo este tiempo, ¿verdad? Tenemos que tratar de adoptar las herramientas eh,
tecnológicas, por decirlo así, y más que nada tomarlo como una vocación también para que podamos hacerles llegar los conocimientos a nuestros alumnos, para que el día de mañana ellos puedan desenvolverse bien en alguna ¿Vos sos profesión. Rosana? ¿Sos Rosana? Así mismo, profe, es mi nombre. ¿Qué tal? Bueno, permíteme hacerte una Esa es corrección. mi- La vocación no es suficiente. La formación sí. Ah, bueno. Actualización constante. Ah, ok. No, Sí, vocación pero creo sí, que por también supuesto. si es que no Claro, tenés una pero a pasión veces la vocación, sobre lo que tenga que ver con la claro, educación, tampoco le vas a poder transmitir bien a tus alumnos. Si es que claro. La vocación a veces queda en un acto voluntarioso, por Ujú. eso más digo, Así también la es. capacitación continua. Perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, el próximo miércoles a las 19:30 por este mismo canal vamos a plantear las preguntas ahí en el Facebook y dinamizamos nuestra clase, ¿verdad? Es decir, participamos mediante esa plataforma con las respuestas, los comentarios sobre la educación 4.0. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Gracias a usted, Chao, profesor. profe. Hasta Nos luego. vemos. Chao, profe. Gracias, entonces.